Estamos en contacto con Buenos Aires para hablar con un diputado, que es diputado por la provincia de Buenos Aires, representando a Juntos por el Cambio, pero es quien de puño y letra, de alguna manera, redactara lo que ha sido ley hace poco tiempo atrás, esta ley de alquileres, después de 30 años la Argentina y con una injusticia enorme durante mucho tiempo, porque tantos inquilinos, se lo vamos a preguntar a Daniel, que creo que son 8 millones alrededor de argentinos que alquilan. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, buenas tardes o buen día, ya no sabemos a esta hora. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, muy bien. No, sabés que te queríamos tener a vos porque sabemos el esfuerzo y el tiempo que te habrá llevado, no solamente lo que implicó la redacción, sino el trabajo que llevó casi 4 años. ¿Qué sentiste cuando fue aprobada en el Senado finalmente la ley, Daniel? Bueno, la verdad que una gran satisfacción, porque sí, como bien vos decías, mirá, me llevó te diría que la ley me llevó los 4 años de mandato como diputado nacional. El primer proyecto que presenté fue en el 2016, la logramos dictaminar 3 veces. Las primeras 2 veces no llegó al recinto, porque ustedes saben bien que para que llegue un proyecto de ley al recinto necesita, además del dictamen, de alguna manera consenso con otras fuerzas políticas y Sí. consensos internos también. Y la tercera vez, en noviembre, logramos dictaminarla y llevarla al recinto y se le tuvo media sanción, se tomó como base el proyecto que yo había presentado y se le hicieron algunas pequeñas modificaciones y el Senado la aprobó como habíamos aprobado nosotros en diputados, con lo cual ya va a ser ley una vez que esté publicada. Y la verdad que sí, es una ley que resuelve un montón de problemas, que increíblemente es una omisión del Congreso de los últimos 30 años, no haber tenido ley de alquileres, teniendo en cuenta que hay hoy casi 9 millones de inquilinos, de personas o argentinos que alquilan, ¿no? Cuando arrancamos en el 2016 se calculaban 7, ahora ya hay 8 y pico, 9, porque lamentablemente también no hay acceso a créditos hipotecarios que permitan tener mayor posibilidad de tener una vivienda propia, entonces cada vez más gente alquila en la Argentina. Exacto, exacto. Y en ese marco era necesaria una ley de alquileres, y creo que de alguna manera cumplimos el objetivo. Y la dificultad que tuvimos todo este tiempo demuestra además que es una ley que generaba muchas posiciones muy radicalizadas de un lado y del otro. Totalmente. Y buscar los consensos fue difícil, pero bueno, se logró. Se logró, se logró. Solamente esperando que el Ejecutivo lo promulgue, ¿no? Sí, falta eso. Después, por supuesto, que la ley se aplicará solo a los contratos que se empiecen a firmar a partir de la entrada en vigencia de esa ley, Exacto. pero que es un cambio enorme para los inquilinos, ¿no? Sí. La verdad que, en primer lugar, la extensión del plazo de 2 a 3 años cambia mucho el escenario. Pensemos en que hoy el plazo de 2 años es muy cortito. Vos Muy ingresás a corto. una vivienda, después de buscar y con todos los gastos que eso implica, y al año ya estás pensando que si no, tu inquilino, tu locador no te quiere renovar, tenés que empezar a buscar una nueva. Sí. 3 años da mucho más estabilidad, es mucho más acorde a lo que pasa en el resto del mundo, donde los plazos mínimos son de 5 o 6 años. Así que creo que es un enorme avance haberlo extendido 3 años. Lo mismo que la actualización del valor del alquiler. El alquiler Sí. hoy te lo actualizan en base a una previsión que hacen los propietarios, que imponen a los inquilinos, que la mayoría de los años siempre estuvieron por encima de la inflación, salvo alguna Totalmente. excepción, como el año pasado, donde por supuesto que las previsiones de inflación fueron mucho menores a las que finalmente se dieron, y por lo tanto actualizarlo por un índice oficial le va a dar mucho más certeza. Y además, uno de los temas que yo trabajé mucho para incluirlo, porque había algunas propuestas que no lo incluían, que era actualizarlo en base también a salario, ¿no? Nosotros lo que vemos en los últimos Sí. 10, 15 años es que cada vez más el alquiler le ocupa una parte más importante del sueldo de un trabajador, que son la mayoría de los inquilinos o Totalmente. trabajadores salariados, y por lo tanto hay que evitar esa distorsión, porque por supuesto, cuanto más te ocupe el pago del alquiler de parte de tu sueldo, no tenés posibilidad de otros gastos que tenés que hacer, Exacto. y por lo tanto, que el aumento del alquiler sea acorde a lo que te van aumentando tu sueldo, va a cambiar enormemente también la situación para muchos inquilinos. Otro tema y cambio importante es el de la garantía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sur de Córdoba hay muchos estudiantes en Córdoba capital que le exigen muchas veces la garantía del lugar con el domicilio. Esto también ha sido un beneficio importante a partir de ahora para los inquilinos. Enorme beneficio. Mira, nosotros trabajamos mucho con esto, porque así como pasa en Córdoba, pasa en todas las grandes ciudades del Exacto. país, donde tienen también universidades nacionales, entonces va mucha gente a estudiar, muchos jóvenes, Sí. y se encuentran cuando llegan a esas ciudades, les piden para alquilar una garantía de una propiedad del lugar donde están alquilando, y obviamente son gente que viene de otro lugar, no la tienen, y si la tuvieran no estarían alquilando en ese lugar, por Sí, supuesto. tal cual. Y por lo tanto había que cambiar, salir de esa trampa de garantizar con un inmueble.
Trabajamos mucho en una redacción que finalmente es la que quedó, que es que a partir de ahora se va a poder garantizar también un contrato de alquiler con un recibo de sueldo, lo cual es lógico. Vos podés sacar un crédito personal con un recibo de sueldo y lo podés alquilar, Tal cual. o con un certificado de ingresos, o con un seguro bancario, o un seguro de caución, un aval bancario. De esas opciones que tiene la ley, que son varias, el inquilino elige dos, le propone al propietario, el propietario de esas dos elige una. Pero Bien. salimos de la trampa del inmueble para alquilar. Yo creo que es un gran avance. En mi opinión, tenemos que ir en algún momento para el futuro a que no haya necesidad más de garantizar los contratos de alquiler. Pero bueno, es un paso más adelante. Hoy por hoy hemos resuelto gran parte del problema de las garantías, que hoy es un obstáculo enorme para alquilar y también un sobrecosto, porque muchos salen a buscar un inmueble a través del mercado negro de garantías, que los hay, ¿no? Exactamente. Mencionaste la capacidad de los salarios que se la fue comiendo la inflación y capacidad para pagar un alquiler que se hizo cada vez más grande y que no le permitía a muchos inquilinos tampoco cumplir el sueño de la vivienda propia porque ese margen cada vez le queda más chico. Sí, claramente. Bueno, es un tema, es una deuda que tienen todos los gobiernos en los últimos 15 años, te diría, que no ha habido créditos hipotecarios. El gobierno anterior, el de Mauricio Macri, implementó el crédito UBA, pero lamentablemente creo que es un mecanismo que en la Argentina hoy no funciona y encima tenemos hoy que resolver un problema grave que ellos tienen, los que tienen tomadores de créditos. Estamos trabajando, yo presenté algún proyecto en el Congreso Nacional, ahora estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires en alguna alternativa, pero hay que pensar en eso. De alguna manera creo que el tema de la vivienda debe ser una política de Estado y creo que el Estado debe volcar recursos hacia eso. Claramente estoy hablando de casi ciencia ficción en un momento donde estamos afrontando una pandemia, pero una vez que salgamos de esto, por supuesto que creo que son temas que hay que empezar a trabajarlo. La mayoría de los países tienen, nosotros lo tuvimos también, tienen bancos que de alguna manera promueven bancos públicos que promuevan esto. Nosotros tuvimos el banco hipotecario en su momento. Realmente hay que pensar en una alternativa. No digo crear un nuevo banco público de esto, pero me parece que sí, los bancos públicos tienen algún rol de indiciario en cuanto a incentivar la posibilidad de créditos hipotecarios, que es muy, muy, muy necesario. Daniel, quiero ir cerrando agradeciéndote estos minutos y justo hiciste mención a la pandemia. Sabemos que te has hecho el hisopado en relación a los contagios que ha habido en muchos compañeros. Te ha dado negativo, ¿no? Sí, me lo hice el martes, ayer me dieron el resultado, me dio negativo. Me lo hice porque tuve mucho contacto la semana pasada con Alex Campbell, que es compañero del bloque nuestro, y que dio positivo, y también con gente que estuvo con el intendente de Loma de Zamora, Martín Mizarralde, que dio positivo y que hoy está internado, como ustedes saben, le mandamos un abrazo acá para que se recupere pronto. Y por lo tanto, bueno, uno se lo hace sobre todo, no solamente por lo personal, sino porque además nosotros por nuestra actividad tenemos un montón de contactos con mucha gente y la posibilidad de contagiar a alguien siempre es muy, muy fea, ¿no? Y me parece que hay que evitar justamente la cadena. La realidad es que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, Gran Buenos Aires, el virus está circulando, a diferencia de otros lugares, por suerte, pero mala suerte para esta zona, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos, hay que cuidar los extremos, también hay que atender la cuarentena. Hoy se están cumpliendo 90 días de cuarentena, tenemos que mejorarla. Lo que pasó ayer con la TAM de alguna manera es una señal de alguna manera de lo que está pasando, y hay que pensar en medidas para evitar que cuando termine esta situación sea un problema económico tan grave que no podamos resolverlo, ¿no? Sí, totalmente. Y cierro con esto. ¿Crees que hay una falsa dicotomía en priorizar la economía o la salud, enfrentar estas dos cuestiones? Digo, ¿cómo lo ves? Sí, no hay una dicotomía. En primer lugar, el debate no es cuarentena sí, cuarentena no. La cuarentena es un mecanismo que es efectivo, provoca menos muertes, y está claro que en la Argentina ha sido así, pero por supuesto que no se puede seguir manteniendo una cuarentena igual que la que arrancamos, que en ese momento era necesaria una cuarentena general para todo el país y mucho menos administrada. Hoy necesitamos una cuarentena más inteligente, y para eso necesitas estados inteligentes y funcionarios capaces. Bueno, ese es el gran desafío, sobre todo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. No siempre lo estamos viendo, hay un montón de distorsiones. Voy a darte un ejemplo. En La Plata, por ejemplo, están abiertas las agencias de lotería y están cerradas las zapaterías o las tiendas de indumentaria. Son distorsiones que no pueden ocurrir y hay que mejorarla, porque por supuesto que también están los pequeños comerciantes que necesitan de alguna manera trabajar también, ¿no? Daniel, te agradecemos mucho, cuídate, que estés bien de salud y felicitaciones porque el proyecto de la ley de alquileres, que beneficia a muchísimos inquilinos en el país, ha sido en gran parte por tu trabajo.
Muchísimas gracias, gracias por todo y a disposición. Un abrazo grande para toda la gente de Córdoba. El diputado nacional Daniel Lipovetsky, el autor, lo decíamos, de esta ley de alquileres que espera promulgación por parte del Ejecutivo, pero hablamos de garantías, hablamos de un contrato mínimo de 3 años, de una nueva indexación en el cálculo de la estimación ahora de cobrar el alquiler, muchas cuestiones que benefician y mucho que ha generado algunos dimes y diretes en relación a los intereses contrapuestos, como toda ley en la que el Estado avanza, pero ha tenido una coherencia importante, ¿eh? Este diputado nacional, más allá de representar a un frente que no estuvo presente en la sesión en el Senado donde se aprobó, bueno, fue quien la impulsó. Así que es importante considerar estos gestos y aportes a la política nacional. Un tema importante, lo queríamos tener al diputado en vivo desde Buenos Aires, Fran, también charlando las cuestiones que va dejando esta cuarentena, que tiene, a diferencia del AMBA, Capital Federal, como lo decía el diputado, una realidad diferente, pero con cuidados que hay que mantener.